Y estamos de regreso, queremos analizar más profundamente lo que ha ocurrido con el IPC del mes de septiembre, 0,9%, está en línea con el mercado y tomamos contacto con el economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, queriendo ponderar equilibradamente la cifra que conocimos el día de hoy de este 0,9% de IPC, porque hay bastante, no sé si optimismo es la palabra, pero cierta esperanza porque se rompe una tendencia. ¿Usted manifestaría la misma visión más con tinte positivo? A ver, primero que nada yo creía que el mercado estaba en torno al 0,91%, por lo tanto el hecho de que el dato de inflación haya estado en línea con el mercado es una buena noticia, porque de alguna manera en los últimos meses habíamos tenido algunas sorpresas hacia el alza. Por lo tanto, en este contexto, que se esté ajustando la inflación a números que están coherentes con lo que está pasando con los precios es bueno. Otro elemento que es importante es que los precios, sobre todo los alimentos a nivel internacional, han dejado de subir. También los combustibles de alguna manera siguen subiendo, pero de una manera mucho más moderada, lo cual anticipa de que hacia los siguientes meses esos ítems se van a ir moderando. Otro elemento que también es importante es que hay antecedentes paralelos, por ejemplo, que tienen que ver con los inventarios en el retail, en la manufactura, lo cual indica de que las políticas monetarias restrictivas que se están aplicando están empezando a tener efecto. El consumo está empezando a desacelerarse y a contraerse en estos meses de manera importante. Por lo tanto, uno esperaría de que hacia los meses de octubre y el bimestre, noviembre y diciembre, sobre todo, las inflaciones, por supuesto, sean mucho más modestas. Y eso eleva la probabilidad de que tengamos una inflación a fin de año en torno a un 12,5, 12,7%. Eso es un hecho importante. Y lo otro que también es relevante es que el mes de agosto fue probablemente la inflación más alta anual que vamos a tener en el proceso. En esta oportunidad la inflación anual ya está en 13,7 y va a volver a bajar en octubre, noviembre y diciembre. Y yo diría que básicamente vamos a tener inflaciones de 2 dígitos hasta el mes de marzo. Probablemente en abril próximo recién vamos a tener números por debajo de 10% y el hecho que se esté dando este panorama claramente es una buena noticia. Sin duda. Ahora, respecto a lo que queda del año, la gente todavía va a tener que apretarse el cinturón porque el ministro de Hacienda dijo que todavía quedaba una réplica de este terremoto. ¿En qué podría traducirse ya en el bolsillo de cada uno de nosotros? A ver, yo diría que el elemento que hoy día está jugando claramente en contra es lo que está pasando con el tipo de cambio. Yo diría de que un tipo de cambio que se mantiene más cercano a los 950 pesos, fundamentalmente porque el dólar se ha fortalecido mucho en los mercados internacionales. Ese es un tema que posiblemente no va a pasar en los siguientes meses. Hemos visto que en el día de hoy apareció el dato de desempleo en Estados Unidos, fue un buen dato, pero es un mal dato para la Reserva Federal porque va a tener que seguir subiendo las tasas y va a tener que completar el proceso que lleva las tasas de ellos alrededor del 4,5%. Por lo tanto, el dólar se va a mantener fuerte a nivel internacional y eso hace de que nuestro tipo de cambio se va a mantener más cerca de los 9,50 durante los siguientes meses. Por lo tanto, varios productos importados que de alguna manera han tenido una caída de precio a nivel internacional por el aumento que hemos tenido de tipo de cambio, eso no se traspasa a los precios domésticos. Ya, por lo tanto, yo diría que ese es un tema, pero no cabe duda de que la economía chilena se está disminuyendo fuertemente su actividad. El dato de actividad del mes de agosto fue 0%, pero en el mes de septiembre con toda seguridad vamos a ver datos negativos y en octubre, noviembre y diciembre también. Por lo tanto, eso implica que hay una desaceleración fuerte en la demanda interna, eso va a seguir conteniendo los precios y lo que vamos a observar es que el proceso inflacionario va a empezar a desacelerarse en los siguientes meses. La pregunta es qué tan rápido va a ser eso. Mi percepción es que todavía va a tomar algo de tiempo, vamos a bajar recién a niveles del 2,5% hacia fin de año y durante el año 2023 la inflación va a seguir bajando, pero con una economía que se va a decaer por lo menos en torno al 1%. Por lo tanto, ese es un escenario que va a llevar a que los precios se van a contener con más fuerza. Pero claramente en este último tiempo el tipo de cambio es la variable que está jugando en contra en el proceso de precios y eso claramente afecta el poder adquisitivo de las personas, de las familias.
Pero claro, pero exactamente estamos viendo cómo la economía se va ajustando con todos los elementos y todos los números que estamos viendo. Ahora, Patricio, en nuestra inflación, en nuestros números, el año pasado hablábamos mucho que dependían mayoritariamente de lo que ocurría internamente. A partir de ahora y con lo que estamos viendo en el mundo, con esta presión que hace la Fed, porque cada vez que la Fed sube las tasas también pone una presión a los bancos mundiales a que hagan lo mismo. Eso por un lado. La guerra todavía no tiene visos de terminar, es más, está en un punto bastante crítico. Tenemos a China con un crecimiento que va a ser en torno al 3,3%, por lo tanto, externamente el escenario no es bueno. ¿Qué porcentaje de nuestra inflación depende de ese escenario externo? A ver, yo te diría que después cuando se inició el conflicto de Rusia y Ucrania, un porcentaje muy importante de la inflación vino por factores externos, porque subieron mucho los precios de algunos productos, el caso del aceite, el caso del trigo, el mismo combustible. ¿Ya? Eso es, en el último tiempo es una buena noticia que esos precios internacionales se han tendido a moderar y algunos han empezado a bajar. Por lo tanto, esos son efectos que paulatinamente se van a empezar a traspasar a la economía chilena de menores precios. Lamentablemente, en el mismo periodo en que los precios internacionales han empezado a ajustarse a la baja paulatinamente, hemos visto de que nuestra moneda se ha depreciado. Por lo tanto, lo que se ha ganado por el lado de menores precios internacionales se ha perdido con una depreciación de nuestra moneda. Durante el año 2023 la economía mundial se va a desacelerar fuerte, algunas economías van a llegar a una recesión y claramente eso va a llevar a que los precios de esos productos se caigan aún más todavía y nos va a llevar al proceso inflacionario. Pero yo te diría de que lo que está haciendo nuestra economía en esta segunda parte del año es que en la parte doméstica se está ajustando fuerte. Por lo tanto, la caída en demanda que estamos observando hoy día es un resultado que es buscado por el Banco Central. El Banco Central lo más probable de que todavía pueda subir algo más la tasa de interés en su próxima reunión, pero no cabe duda de que la demanda interna en Chile se está desacelerando, se está decreciendo y eso va a hacer que más temprano que tarde los precios van a empezar a ceder. Como te decía, hay una gran cantidad de inventario en retail, hay inventario en manufactura, hay inventario en automóviles y todo eso va a traer movimientos de precio a la baja en los siguientes meses. Por lo tanto, paulatinamente la inflación va a seguir bajando. El punto es que lo más probable es que nuestra economía, al tener una inercia importante, al tener indexación, eso va a llevar a que va a costar que la inflación caiga a los niveles anteriores del 3% que estábamos acostumbrados. Vamos a tomarnos todo el año 23 y probablemente la inflación a fines del 23 va a estar probablemente alrededor de un 5%, ¿ya? Y recién a niveles más cercanos al 3% lo vamos a ver en el año 24. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos un periodo relativamente duro de lo que viene hacia adelante porque la inflación va a seguir siendo alta. Vamos a tener un decrecimiento en materia de actividad. Lo más probable es que en materia de empleo la situación también esté compleja. Por lo tanto, el resultado al final es que la inflación va a tender a ceder con un costo importante en materia de actividad y empleo. Patricio, y con el tipo de cambio, ¿qué podemos esperar también del tipo de cambio? Porque la intervención del Banco Central terminó recién la semana pasada. No es objetivo del Banco Central regular el tipo de cambio, pero pudiera intervenir si sigue o si llegara a traspasar los 1.000 pesos. A ver, yo te diría que al nivel actual, gran parte del aumento que hemos tenido en las últimas semanas de tipo cambio, digamos, ubicado a la cercanía de los 9.50, depende fundamentalmente de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. El dólar se ha apreciado fuertemente y no cabe duda de que la Reserva Federal va a seguir elevando la tasa en la reunión de noviembre y en diciembre. Y eso va a mantener fuerte el dólar en los mercados internacionales. Por lo tanto, yo diría que lo que hizo el Banco Central en la última, una vez que terminó la intervención, de dar una cierta señal que todo el movimiento último que hemos visto tiene que ver con un fenómeno internacional y no hacer básicamente nada al respecto, yo creo que es la decisión correcta. Es muy difícil entrar a poder contrarrestar esos movimientos que son productos de movimientos globales. Por lo tanto, en ese contexto no cabe duda de que el dólar se va a mantener fuerte, nuestro tipo de cambio se va a mantener fluctuando ahí entre los 930, 950 al menos, y por supuesto que si el tipo de cambio subiese mucho más allá y se elevase a niveles probablemente de 1.000 pesos y no pasase nada extraño en los mercados internacionales, probablemente el Banco Central tendría alguna justificación de hacer algo.
Pero mientras eso no ocurra, el Banco Central lo más probable es que se va a mantener al margen y el tipo de cambio va a andar fluctuando en la cercanía de los 9.30, 9.50. En mi entender, es muy difícil que el tipo de cambio se ubique muy por debajo de los 900 pesos de aquí a fin de año. Lo más probable es que el dólar se va a mantener fuerte internacionalmente y eso va a presionar a que estemos mucho más cerca de los 9.50 que de los 900 pesos en lo que resta de este año. Y para terminar, Patricio, tenemos los elementos internos, porque durante todo este mes se va a discutir la ley de presupuesto, un presupuesto que ha sido bastante bien ponderado por distintos sectores, que respecto a la inversión pública asociada básicamente a construcción, podría mitigar un poco una baja en el empleo. Pero paralelamente a la discusión de ese presupuesto también viene la discusión de la reforma tributaria. ¿Qué es lo que debiera ocurrir con estas dos, digamos, discusiones que se dan en paralelo y que pudieran verse en un sentido contrapuesto? A ver, lo que pasa es que el presupuesto para el año 2023 va por un carril, va a aumentar el gasto en un 4,2%. Se está estimando que el próximo año vamos a volver a tener un déficit fiscal de 2,7% del producto. Nuestros niveles de deuda van a aumentar nuevamente del 36% que sería este año 2022 al 38,7% del producto del próximo año. Por lo tanto, en materia fiscal, yo diría que va en línea con lo que está contemplado en los gastos que están comprometidos de acuerdo a las distintas leyes. ¿Ya? Por lo tanto, eso hay un porcentaje que va a inversión, la inversión aumenta como en un 5,5%, no es un gran monto, ya por lo tanto no va a generar un cambio muy discreto en materia de recuperación y en materia de creación de empleo. ¿Ya? Ahora, en la medida de que esa inversión pública, sobre todo en obras públicas, vivienda, se orienta a proyectos que son de fácil ejecución y de rápida ejecución, lo más probable de que eso va a tener efecto en el empleo de mayor forma. Ahora, si están pensando que esa inversión vaya orientada a algunas obras como pueden ser camineras o pueden ser aeropuertos, hospitales, yo diría de que en ese caso el efecto es bastante modesto porque eso toma tiempo y claramente no se va a alcanzar a materializar durante el año 23. Por lo tanto, la inversión pública tiene que estar orientada en estos proyectos de fácil ejecución. El tema de la reforma tributaria va por otro carril y está asociado fundamentalmente al desarrollo del programa de gobierno del presidente Boric. En la medida que la reforma tributaria sea aprobada, el gobierno va a poder empezar a introducir las reformas de pensiones, de salud, la reforma de vivienda y por lo tanto en la medida que exista financiamiento va a poder avanzar en las reformas que se están planteando en el programa de gobierno. Mientras la reforma tributaria de alguna manera siga un curso y siga una discusión y se siga prolongando la discusión, por supuesto genera incertidumbre, sobre todo en algunos proyectos de inversión, ¿ya? Pero lo más preocupante es que de alguna manera también empieza a entrampar la posibilidad de que el programa del presidente Boric se empiece a desarrollar. Y un tema que es importante para las cuentas fiscales es que las reformas del programa del presidente Boric se tienen que enmarcar de acuerdo a la recaudación que sea efectiva por parte de la reforma tributaria. Hacer reformas en base a una supuesta recaudación, eso va a traer que al final vamos a terminar con situación fiscal mucho más deteriorada y no en línea con lo que de alguna manera ha manifestado el gobierno con su responsabilidad fiscal. Muy bien, Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile en este día en que hemos conocido la inflación 0,9%.